Era un día cálido de verano cuando la iglesia se llenó de flores y de rostros felices. Todos esperaban el gran momento. La gente murmuraba entre sí, ansiosa por ver la ceremonia que prometía ser la más espectacular del año. Las campanas comenzaron a sonar, y mi corazón latía con fuerza, con la esperanza de que, finalmente, después de tantos años, mi vida con Camila sería como siempre la había imaginado, perfecta. Pero ni en mis peores pesadillas había imaginado lo que estaba a punto de suceder. En el altar, bajo la luz suave que caía de los vitrales, todo parecía estar en su lugar. Los invitados observaban, los ojos brillaban con expectación. Pero algo en el aire, algo sutil pero inquietante, me decía que no todo era como debía ser. Tomás, mi mejor amigo desde la infancia, estaba a punto de dar el siguiente paso más importante de su vida. Yo, como su hermano del alma, iba a ser el testigo en un evento que siempre soñó. La boda con Camila. Mi amada Camila. La mujer con la que había compartido mis sueños y mis esperanzas por tantos años. Pero, justo antes de llegar al altar, me di cuenta de que algo estaba mal. Mis pasos, normalmente firmes, titubearon al dar el último paso. Un escalofrío recorrió mi espalda. La iglesia estaba llena de flores blancas, que simbolizaban la pureza y la esperanza. Pero lo que más destacaba era la mirada de Camila. Radiante, como la mujer perfecta que siempre quise tener a mi lado. Su vestido blanco brillaba bajo la luz tenue. Pero sus ojos. Esos ojos en los que siempre vi amor y dedicación. Hoy parecían vacíos. No sabía por qué. Pero algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. El destino se había sellado. Tomás, imponente en su traje negro, avanzó hacia el altar con la firmeza de siempre, pero con algo en su mirada que nunca antes había visto. Duda. Una gran duda que no podía entender. Su expresión, normalmente serena, estaba ahora marcada por una sombra. Estaba claro que algo no estaba bien. ¿Pero qué? La respuesta llegó en el momento en que comenzó a hablar. Hoy debería ser el día más feliz de mi vida, dijo Tomás, su voz llena de emoción, pero también de un dolor evidente. Pero, descubrí algo devastador, continuó, y mis piernas temblaron sin control. Mi prometida, la mujer que prometió amarme, me engañó en su despedida de soltera. El aire se detuvo, el silencio se apoderó de la iglesia. Y todos los ojos se fijaron en nosotros. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de Tomás cayeron como un rayo en medio de una calma tensa. Y el suspiro colectivo de los invitados dejó claro que nadie esperaba semejante revelación. Camila, mi Camila, quedó petrificada, inmóvil. Su rostro, antes radiante, se desfiguró en un instante, tornándose pálido, casi transparente. En sus ojos ya no había amor, solo confusión y, por un momento, miedo. Era como si se hubiera derrumbado todo lo que había construido en mi corazón. Ella era la razón de mi vida. Y ahora estaba ante mí. Expuesta y vulnerable, su traición brillando más fuerte que cualquier palabra. Tomás, de pie enfrente de ella, dejó caer el micrófono con una mano temblorosa. Miró a Camila fijamente, sus ojos llenos de ira y dolor, pero también de una tristeza indescriptible. La iglesia, que minutos antes era un templo de esperanza, ahora se había convertido en un escenario de horror emocional. Nadie se atrevió a mover un músculo. La atmósfera era espesa, pesada, como si todo estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer. Camila intentó dar un paso hacia él, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en su propio cuerpo, en el miedo que le generaba enfrentar la verdad. Quiso hablar,
Pero las palabras no salían. ¿Qué podía decir en ese momento? ¿Cómo justificarse? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Tomás no la miró más. Se giró, su rostro ahora completamente cerrado. Y comenzó a caminar hacia la puerta. Sin mirar atrás. El sonido de sus pasos resonó en la iglesia. Como un eco de todo lo que se había roto entre nosotros. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a mover un dedo. El amor que habíamos compartido. La vida que habíamos construido. Todo se desmoronaba ante nuestros ojos. Y así, en un giro que ni el destino más cruel podría haber planeado. Mi vida cambió para siempre. Mi prometida, la mujer con la que creí que compartiría el resto de mis días. Me había traicionado de la manera más dolorosa. Pero eso no era todo. La humillación de la traición no era solo de Tomás. Era mía también. Nos estábamos hundiendo juntos en el mismo abismo. Con los recuerdos de lo que fuimos como un lastre que arrastraba todo a su paso. Lo peor de todo, lo más devastador de la situación, era que Camila no tenía nada que decir. No podía. Sabía que ya no había forma de salvar lo que se había roto en ese altar. En ese momento crucial, la verdad estaba ante nosotros. Desnuda, y no había lugar para las excusas ni para el arrepentimiento. Tomás había decidido que la única forma de enfrentar esta traición era con la venganza. Había planeado todo para destrozarla. Para hacerle pagar por lo que había hecho. Pero yo, en mi confusión y dolor, comencé a preguntarme, ¿realmente esto lo haría mejor? ¿Realmente podía encontrar paz en el sufrimiento de los demás? La noche antes de la boda. La última noche en que todos los planes parecían perfectos. Nos habíamos quedado atrapados en nuestras propias mentiras. La iglesia, el altar, el vestido blanco, las flores. Todo eso ya no significaba nada. La verdadera boda ya había sucedido en otro lugar. En otro momento. Y yo no había estado allí. El viento soplaba con fuerza, moviendo las cortinas de la iglesia como si tratara de escapar de la tragedia que acababa de presenciar. Y yo, de pie frente a lo que había sido mi futuro, me di cuenta de que no había nada más que pudiera hacer. La traición estaba hecha, la vida seguiría su curso. Pero ya nada sería igual. El aire en la iglesia se mantenía denso. Casi pegajoso, como si la atmósfera misma intentara asfixiar a todos los presentes. La conmoción, como un rayo fulminante, se había apoderado de cada rincón, arrastrando consigo cualquier vestigio de esperanza que había estado presente momentos antes. El altar, que debería haber sido un lugar de unión, ahora era el escenario de una tragedia emocional irreparable. Mi mente, en su torbellino de emociones, no lograba procesar lo que acababa de suceder. Tomás, el hombre con el que había compartido los mejores años de mi vida. El hombre que había sido mi hermano. Había tomado una decisión que me destrozó. Había dejado caer la verdad con la misma facilidad con la que caía un rayo. Como si todo lo que alguna vez habíamos sido ya no significara nada. El silencio era absoluto. No hubo gritos, ni siquiera murmullos. La iglesia entera quedó paralizada. La gente, que antes sonreía y reía, ahora se encontraba congelada, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Los ojos de todos se fijaron en Camila. En mí, como si esperaran una reacción. Pero no había nada que pudiera decir. No había excusas. No había palabras suficientes para enmendar lo que se había roto. Me sentí como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, observando la escena desde lejos, como un espectador involuntario en una película de terror. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo pude ser tan ciego? Todo había sido un engaño. Una mentira elaborada con tanta destreza que ni siquiera me había dado cuenta de la verdad. Camila. Mi Camila, la mujer que prometió amarme, me había traicionado de la manera más cruel posible.
En el lugar más sagrado de todos, el altar. El día que debería haber sido el más feliz de nuestras vidas se había convertido en la pesadilla de mi existencia. Sentí la mirada de los invitados. Todos ellos observándonos, buscando respuestas que yo mismo no tenía. Camila, ahora completamente deshecha, seguía parada allí, temblando, con los ojos rojos y las manos frías. No podía acercarme a ella. No podía decirle nada. El amor que alguna vez sentí por ella se había desvanecido. Como si nunca hubiera existido. La traición era tan grande, tan profunda, que ni siquiera mi corazón podía hallar espacio para el perdón. Tomás, susurré, apenas consciente de mis palabras. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? La voz me temblaba, no solo por el dolor, sino también por la incredulidad de lo que había ocurrido. Tomás no me respondió. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no quedara nada de él. Había hecho lo que tenía que hacer. Y lo había hecho con una frialdad aterradora. Me dejó allí, con la mirada perdida, viendo cómo se alejaba de la iglesia sin mirarme siquiera. La sensación de abandono me envolvió con la misma rapidez con la que una tormenta oscura cubre el cielo. Había sido testigo de la destrucción de todo lo que había construido. De la aniquilación de un futuro que había imaginado junto a Camila. No sabía si sentía más ira o dolor. Tal vez ambos se mezclaban en una espiral interminable de emociones, llevándome a un punto de no retorno. De repente, Camila dio un paso adelante. Pero sus piernas cedieron. La vi caer de rodillas en el altar. Su rostro descompuesto por las lágrimas. Tomás, por favor, suplicó. Pero sus palabras no llegaban a mí. ¿Cómo podía pedir perdón después de lo que había hecho? ¿Cómo podía esperar que la mirara con los mismos ojos de antes? Me giré hacia ella, mi cuerpo temblando con la ira que no había tenido el valor de mostrar antes. Mi corazón, antes lleno de amor por ella, ahora se encontraba en ruinas. Cada palabra que había pronunciado, cada promesa que había hecho, se desvanecía en el aire, llevándose con ellas todos mis sueños de un futuro juntos. No lo puedo creer, Camila, dije, mi voz rasgada por el dolor. No sé quién eres ya. Mi mente no dejaba de girar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había visto las señales? Había pasado tanto tiempo construyendo una vida con ella, creyendo que todo estaba bien, que nada podía destruirlo, pero en ese instante, todo lo que pensaba que sabía sobre Camila se desmoronó ante mis ojos. Ella había estado mintiendo, no solo a mí, sino a todos los que la rodeaban. Y lo peor de todo, lo que más me dolía, era que la traición había sido consumada en un momento en el que más necesitaba su amor y su apoyo. El llanto de Camila, desgarrador y sin control, era como una daga clavada en mi pecho. No podía soportarlo, no podía soportar verla así, sabiendo lo que había hecho. Era un dolor tan profundo que sentí que me tragaba entero. Mi mente, atormentada por recuerdos y preguntas sin respuesta, no encontraba consuelo. Me giré y salí de la iglesia. Sin mirar atrás, cada paso que daba me alejaba de la vida que había conocido. De la mujer que pensé que amaba. De un futuro que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. El sol se escondía en el horizonte mientras caminaba por las calles vacías. Mi mente como un campo de batalla. No sabía a dónde iba. Solo que necesitaba escapar, huir de todo lo que me rodeaba. El sonido de mis pasos resonaba en la calle desierta. Y sentí que el peso de la traición me aplastaba cada vez más. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había podido ser tan ciego? De repente, el sonido de un coche frenando a mi lado me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el vehículo, y vi a mi amigo Javier, uno de los pocos que aún no había abandonado mi lado. Me abrió la puerta sin decir una palabra, como si ya supiera lo que necesitaba. Entré sin pensarlo.
dejando atrás el desastre de mi vida. El viaje en el coche fue silencioso. Y mientras las calles de la ciudad pasaban rápidamente, mi mente no dejaba de recorrer lo sucedido. Las imágenes de Camila, de Tomás, de la iglesia, seguían girando en mi cabeza como un espiral sin fin. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, cada latido acompañado de una oleada de ira y dolor. No sabía cómo procesar todo lo que había vivido, pero sabía que debía encontrar una respuesta. Una forma de entender por qué todo se había derrumbado tan rápido. Vamos a la casa de campo, dijo Javier finalmente, su voz tranquila pero firme. Necesitas descansar, necesitas pensar, y aquí en la ciudad no vas a encontrar paz. No le respondí. Pero sabía que tenía razón. Necesitaba estar lejos de todo. En un lugar donde el silencio pudiera ofrecerme algo de consuelo. Aunque solo fuera por un momento. Al llegar a la casa de campo, la paz que me rodeaba parecía tan ajena a mi caos interior que me resultaba casi insoportable. El campo, con su verde intenso y la tranquilidad de la naturaleza, parecía burlarse de mi tormenta interna. Pero era allí donde debía estar. Alejado de los recuerdos. Alejado de los fantasmas de una vida rota. Pasaron los días, y aunque el paisaje seguía siendo el mismo, mi mente no podía dejar de dar vueltas a los acontecimientos. Cada momento me encontraba más atrapado en el dolor. Y la venganza, que había nacido en mi corazón como una llama ardiente, comenzaba a tomar forma. Quería que Camila pagara por lo que había hecho. Quería que sintiera el mismo dolor que yo sentía en ese momento. Pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a darme cuenta de algo. La venganza, aunque poderosa en el principio, no me estaba dando lo que esperaba. Cada pensamiento vengativo me alejaba más de la paz que tanto necesitaba. Sabía que si seguía por ese camino, me perdería por completo. Necesitaba encontrar un propósito más allá de mi dolor. Algo que me ayudara a reconstruir mi vida. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de la casa de campo, tomé una decisión. Necesitaba enfrentar lo que había hecho. Lo que había perdido. Tomás había tenido razón al irse. Al dejar atrás esa vida que ya no existía. Y yo también debía hacerlo. Tenía que encontrar la forma de seguir adelante. Aunque el dolor fuera lo único que sintiera en ese momento. El tiempo, que se arrastraba con una pesadez insoportable, parecía detenerse en la casa de campo donde me refugiaba. Los días se volvían interminables. Pero la necesidad de encontrar respuestas. De entender qué había llevado a Camila a traicionar todo lo que habíamos construido. Seguía acechando mi mente. Cada rincón de esa casa parecía susurrar el eco de los recuerdos. Y aunque la quietud del campo me ofrecía cierto consuelo, no podía escapar de la tormenta que arrasaba mi corazón. En la oscuridad de la noche, cuando la casa quedaba en silencio y la luna iluminaba tenuemente el paisaje, mi mente comenzaba a urdir planes. Unos planes que, aunque nacían de un dolor profundo, se transformaban lentamente en algo más oscuro. La venganza empezó a tomar forma en mis pensamientos, como un veneno que se filtraba en mi alma, haciéndome creer que era la única forma de encontrar algo de paz. Pero la paz, ya lo sabía, no vendría de esa manera. Aún así, no podía detenerme. La rabia que sentía hacia Camila, hacia Alejandro, hacia todo lo que se había derrumbado, me impulsaba a seguir adelante. Cada día me levantaba con la misma sensación de vacío, de traición, pero la ira me mantenía en pie. Al principio, la venganza fue una chispa pequeña, como una necesidad de justicia, pero con cada momento que pasaba, la llama crecía, se alimentaba del dolor y de la humillación. Sabía que debía hacerle pagar a Camila por lo que me había hecho. Por lo que había hecho con mi vida.
pero también sabía que no podía actuar a la ligera. Necesitaba un plan, algo que fuera más allá de la rabia momentánea. Me tomé varios días para pensar, para organizar cada movimiento. No podía simplemente ir y enfrentarlos sin más. Eso no me daría lo que necesitaba. Necesitaba destruir todo lo que ellos valoraban. Destruir su imagen, su confianza, su vida. Sabía que Alejandro era una pieza fundamental en todo esto, pero también lo era Camila. La mujer que prometió amarme y luego me destruyó. Comencé a investigar, a buscar información. Un amigo de confianza me ayudó a conseguir los detalles que necesitaba. Un investigador privado fue contratado para seguir a Alejandro, para obtener pruebas de su relación con Camila. Necesitaba algo tangible, algo que pudiera usar para destrozar la fachada de amor que tanto habían cuidado. El investigador me entregó un expediente completo después de unos días. Fotos, conversaciones, registros, todo lo que necesitaba para exponerlos al mundo. Para hacerles sentir la misma humillación que yo sentí al verme abandonado en ese altar. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Quería que Camila se diera cuenta de lo que había hecho. Pero no solo a mí. Quería que su mundo se desmoronara frente a sus propios ojos. Quería que ella se diera cuenta de que había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Incluso su propio orgullo. Así que comencé a difundir rumores. Había que sembrar la semilla de la duda. La semilla que haría que su confianza en Alejandro se desmoronara. Que la hiciera cuestionarse todo lo que había creído. Una noche, después de recibir los informes del investigador, tomé la decisión de actuar. Sabía que no podría enfrentarlos por separado. Que debía hacer todo frente a ellos. Para que no hubiera dudas de que todo había sido planeado. Que yo sabía más de lo que ellos creían. Así que preparé el escenario. Llamé a Camila. La cité en un café de San Telmo. Un lugar donde ambos habíamos compartido muchas conversaciones. Muchas promesas. Era el lugar perfecto. El escenario ideal para el enfrentamiento final. El café estaba lleno de gente. Pero lo único que veía era a Camila. Sentada frente a mí, con su rostro cansado, agotado por la tormenta emocional que la rodeaba. Cuando entré, ella levantó la vista, y por un momento, sentí un destello de lo que alguna vez fue nuestra relación. Pero ese destello se desvaneció en cuanto vi la expresión de culpa en sus ojos. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había decidido destruir todo lo que habíamos sido? Tomás se acercó a ella y le entregó una carpeta. La joven mujer la abrió lentamente y observó las fotografías de ella con Alejandro en la despedida de soltera. Los ojos de Camila se agrandaron al ver las imágenes. Y en su rostro pude leer el horror. La vergüenza, el arrepentimiento. La vi abrir la boca para decir algo. Pero las palabras no salían. ¿Qué me dices ahora, Camila? Pregunté, mi voz calmada pero con un filo implacable. ¿Qué vas a decirme después de todo lo que has hecho? Camila no respondía. En sus ojos se reflejaba el mismo miedo que sentí al verla en el altar. Pero ahora era diferente. Ya no había amor, ya no había promesas. Solo quedaba una mujer rota. Una mujer que había destruido todo lo que alguna vez tuvimos. Pensé que me amabas, susurró. Nunca quise que esto sucediera. ¿Nunca? ¿Nunca lo pensaste, Camila? Le respondí, y el dolor en mi pecho creció aún más fuerte. Nunca pensaste en lo que yo sentía cuando te vi allí. En el altar, sabiendo que me habías traicionado con el mismo hombre que en su momento dijiste que habías olvidado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no sentí ninguna compasión. Ya no podía. El daño que me había hecho era irreversible. Y ella lo sabía. En ese momento, vi algo en su rostro. No era solo arrepentimiento, sino miedo. Miedo de perder todo lo que había creído que tenía.
Miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos. Voy a hacer que pagues por esto. Camila, dije, mi voz más firme ahora, llena de una frialdad que ni yo mismo había creído capaz de sentir. Pero no será solo hoy. No te voy a dejar en paz hasta que el mundo sepa quién eres realmente. Se quedó en silencio, mirando las fotos, incapaz de hacer nada, y en ese momento, supe que el enfrentamiento ya no era solo contra ella. Era contra todo lo que representaba. Contra todo lo que había construido junto a ella. Necesitaba destruirlo todo. Me levanté de la mesa, sin decir una palabra más, y salí del café, dejando a Camila allí, derrotada, mientras caminaba hacia la salida. No pude evitar pensar en lo que había hecho. Estaba tomando un camino del que ya no había vuelta atrás. Mi alma, tan rota como la suya, ya no podía encontrar redención en la venganza. Solo quedaba el vacío de una justicia que no me liberaba. Mi mente seguía trabajando, buscando más formas de venganza. Más formas de hacerle pagar a Alejandro por lo que había hecho. No podía dejarlo ir, no podía permitir que se saliera con la suya. Y entonces, todo comenzó a tomar forma. Cada paso que daba me acercaba más a lo que sentía debía ser la justicia. Cada rumor, cada mentira, cada acción que tomaba me acercaba más a la destrucción de su vida. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarme si realmente todo esto me traería la paz que tanto deseaba. ¿Valía la pena destruirlo todo solo para sentir que había ganado? El vacío que sentía en mi interior no se llenaba con nada. La venganza no era la respuesta. Pero no sabía cómo detenerla. Solo sabía que no podía vivir con la mentira. Con el dolor, sin que nadie pagara las consecuencias. Así fue como comencé a tejer una red de manipulación que me llevó a la destrucción de todos los recuerdos de lo que una vez fue mi vida. Mi amor, el plan ya estaba en marcha. Y no había forma de detenerlo. Los días pasaban con una rapidez inquietante. Y a pesar de todo lo que había logrado al desmoronar la vida de Camila y Alejandro, algo dentro de mí seguía roto. La venganza, aunque momentáneamente satisfactoria, no me estaba proporcionando la paz que había imaginado. En cambio, me sentía más vacío, más perdido, como si una sombra estuviera constantemente a mis espaldas, acechando mis pensamientos, recordándome el precio que estaba pagando por cada acción, por cada decisión que había tomado. Mi mente, antes tan clara y enfocada, ahora era un caos de contradicciones. A cada paso, me enfrentaba a mis propios demonios. Esos que había ignorado por años y que ahora salían a la superficie con la fuerza de un torrente. El dolor de la traición. De ver a Camila caída, derrotada, despojada de su orgullo, no me daba la satisfacción que esperaba. La humillación de verla destrozada no me curaba. No cerraba la herida. Todo lo contrario. Me hacía sentir más vacío. Como si algo dentro de mí también se hubiera roto en el proceso. Y entonces, comencé a cuestionarme si había tomado el camino correcto. Después de haber hecho todo lo que pude para destruirlos, comencé a sentir el peso de la culpa. Había planeado cada paso, cada palabra, cada movimiento. Pero lo que realmente no había planeado era lo que me sucedería a mí. Pensé que, al hacerle pagar a Camila y Alejandro, encontraría una especie de justicia, una especie de cierre que me ayudaría a sanar. Pero la verdad era que me estaba hundiendo más en la oscuridad. Más en la amargura. Lo que había comenzado como una necesidad de venganza se estaba convirtiendo en una prisión emocional. Una en la que yo mismo me había encerrado. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de Buenos Aires, me encontré frente a la casa de mis padres. De alguna manera, sabía que debía regresar allí. Como si hubiera algo que aún necesitaba sanar. Al entrar, la familiaridad del lugar me envolvió.
pero también me hizo sentir más perdido que nunca. El aroma de la casa. El sonido del reloj en la sala. Las fotos en las paredes. Todo me recordaba a un tiempo antes de la tormenta. A cuando mi vida parecía tener sentido. A cuando pensaba que el amor y la familia podían salvarme. Mi madre, como siempre, me recibió con un abrazo cálido. Pero enseguida notó que algo no estaba bien. No pude mentirle. Sabía que mi madre había visto el cambio en mí. El cambio que nadie más había notado. Me senté con ella en la cocina. Esa cocina que siempre había sido el centro de nuestra casa. Y le conté todo. Le hablé con acento agudo de la traición. De mi dolor. De lo que había hecho. De lo que sentía. Había sido un monólogo desesperado. Una confesión que me dejó exhausto. Pero que, al mismo tiempo, me hizo sentir como si algo comenzara a soltarse dentro de mí. Tomás, dijo mi madre, mirando fijamente a mis ojos con una mezcla de tristeza y comprensión. La venganza no te va a curar. Solo te va a destruir. ¿No ves lo que te está haciendo? Te has convertido en la persona que más temías ser. Sus palabras golpearon mi alma como un martillo. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que no podía deshacer lo que había hecho. Había cruzado una línea, y no podía regresar atrás. La ira y el dolor me habían nublado tanto que ahora, al ver a mi madre, me di cuenta de lo perdido que estaba. ¿Qué quedaba de mí? ¿Qué quedaba de la persona que alguna vez fui? Mi madre, con su sabiduría tranquila, me sugirió que fuera a ver a un terapeuta. Tienes que encontrar una forma de sanar. Hijo, me dijo, no puedes vivir con este peso. La venganza solo te aleja de la paz. Tienes que aprender a perdonar. No por ellos, sino por ti mismo. Al principio, rechacé la idea de sentarme a hablar con un extraño sobre mis sentimientos me parecía ridícula. ¿Cómo iba a hablar de mis errores? ¿De mi dolor? ¿Con alguien que no entendía nada de lo que había vivido? Pero el tiempo, esa fuerza imparable que me empujaba hacia adelante, me hizo darme cuenta de que no tenía otra opción. Estaba al borde de la desesperación. Y el único camino hacia la redención parecía ser enfrentar mis propios miedos. Mis propias sombras. El primer día que fui a terapia. No sabía qué esperar. Al entrar en la oficina de la doctora Valeria, sentí una mezcla de escepticismo y vergüenza. Ella, una mujer de mediana edad, me recibió con una sonrisa cálida y me invitó a sentarme. Sus ojos, llenos de comprensión, me hicieron sentir un poco menos solo. No me presionó, no me juzgó, solo me escuchó. Durante las primeras sesiones, apenas pude hablar. Cada palabra me costaba, como si fuera una carga demasiado pesada. Pero con el tiempo, la doctora Valeria me enseñó a mirar dentro de mí mismo, a ver las raíces de mi dolor y mis inseguridades. Me hizo darme cuenta de que mi necesidad de venganza no venía solo de la traición de Camila, sino de algo mucho más profundo. Algo que había estado guardado dentro de mí durante años. El miedo a la vulnerabilidad. El miedo a ser herido. El miedo a perder el control. La venganza, de alguna manera, me había dado una sensación de poder. Pero solo me había alejado de mi verdadero yo. En los días que siguieron, empecé a darme cuenta de que mi dolor no solo era causado por la traición de Camila, sino por mi incapacidad para perdonarme a mí mismo. Había sido tan duro conmigo, tan exigente, que no podía ver más allá de mi propio sufrimiento. La terapia, aunque difícil, me estaba enseñando a soltar, a dejar ir el odio y la rabia que me habían consumido. Fue en una sesión particularmente difícil cuando la doctora Valeria me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva por completo. Tomás, me dijo suavemente, ¿qué harías si pudieras empezar de nuevo? ¿Sin el peso de la venganza? ¿Cómo sería tu vida si pudieras liberarte de todo esto? Esa pregunta me dejó sin palabras.
No sabía cómo responder. La idea de liberarme de la venganza. De dejar de lado el dolor que había guiado cada uno de mis pasos. Parecía imposible. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí comenzó a despertarse. ¿Qué haría si pudiera empezar de nuevo? ¿Qué haría si pudiera dejar ir todo lo que me mantenía atado al pasado? Poco a poco, empecé a darme cuenta de que la respuesta no era seguir buscando la destrucción. La respuesta estaba en la aceptación. En el perdón. No por ellos. No por Camila ni por Alejandro. Sino por mí mismo. Necesitaba encontrar la paz que tanto había buscado. No en el sufrimiento ajeno. Sino en mi propia sanación. En las semanas que siguieron. Me alejé de la idea de la venganza. Dejé de buscar formas de destruir a Camila y Alejandro. Y comencé a enfocarme en lo que realmente necesitaba. Sanarme a mí mismo. Dejé de hacer planes para hacerles daño y comencé a construir un nuevo futuro. Uno que no estuviera basado en el odio, sino en el perdón. Mi vida comenzó a cambiar. Aunque lentamente, la ira que me había consumido fue reemplazada por una comprensión más profunda de mí mismo. Encontré consuelo en el trabajo, en la familia, en los pequeños momentos de paz que antes había ignorado. La gente que había estado a mi lado, como mi madre, me ayudó a encontrar mi camino. Aunque el dolor seguía presente, ya no era el centro de mi vida. La terapia me enseñó a vivir con él, a entenderlo, a aceptarlo, y con el tiempo, el perdón, tanto hacia los demás como hacia mí mismo, se convirtió en una necesidad. Ya no era la venganza lo que me impulsaba, sino el deseo de paz. El deseo de encontrar una versión más fuerte y más serena de mí mismo. El día que me encontré nuevamente con Camila, no fue como había imaginado. No hubo confrontación, no hubo resentimiento, solo una conversación sincera entre dos personas que se habían perdido en el laberinto de sus propios errores. Ambos sabíamos que el amor ya no existía entre nosotros, pero también sabíamos que había algo más importante: la capacidad de perdonar. De cerrar el capítulo sin más daño. El perdón no fue fácil, pero fue el primer paso hacia la redención. Y mientras avanzaba por el camino de la sanación, supe que, aunque el dolor nunca desaparecería por completo, al menos había aprendido a vivir con él. La venganza ya no era parte de mi historia. Ahora, lo que quedaba era la posibilidad de un futuro lleno de paz. Los días que siguieron al encuentro en el café fueron una mezcla de emociones intensas. Aunque ambos sabíamos que lo que habíamos compartido en el pasado ya no podía resucitar. Había algo en el aire que nos decía que, a pesar de todo, nuestra historia no estaba completamente escrita. Pero, más allá de la aceptación de que nuestra relación de pareja había llegado a su fin, había una sensación de cierre que comenzaba a tomar forma. Tal vez no era la reconciliación que había soñado en un principio, pero era el primer paso hacia algo que podría ser aún más importante: la redención y la paz interior. Por primera vez, sentí que podía empezar a respirar con alivio. Aunque el peso de la pérdida seguía presente. La traición, el dolor, las mentiras, todo eso todavía formaba parte de mí. Pero de una manera diferente. Más soportable, más tolerante. Sabía que no podía borrar el daño que me había hecho Camila. Pero también entendí que no podría seguir anclada en ese sufrimiento. Mi alma comenzaba a cicatrizar. Lentamente. Aunque el camino por recorrer aún era largo. La vida seguía su curso. Y aunque Tomás ya no era parte de mi presente inmediato, me encontraba más fuerte de lo que jamás creí posible. La redención que había encontrado en mis pinturas se trasladaba ahora a mi vida misma. Estaba comenzando a reconstruir mi carrera artística, a redescubrir la pasión que había perdido en medio de la tormenta de la traición. Cada trazo, cada pincelada,
Me acercaba más a lo que realmente quería ser, una mujer libre. Liberada de las sombras del pasado. La galería en París, que había sido una de las invitaciones más significativas en mi vida. Marcó el comienzo de una nueva era para mí. Fue mi primera exposición internacional. Un sueño hecho realidad, aunque la ansiedad me acompañaba. Me sentí más viva que nunca. Mis cuadros, que antes habían sido un refugio para mi dolor, ahora eran la voz de mi libertad. Mi renacimiento. Cada pintura hablaba de mi proceso de curación. De cómo el sufrimiento había sido transformado en belleza. Mis obras reflejaban la complejidad de las emociones humanas. La lucha por encontrar la paz en medio del caos. Y la lucha interna de ser una mujer rota que se reconstruye desde sus propias ruinas. Pero mientras mi vida avanzaba en una dirección, la de Tomás parecía haberse detenido. Sabía que estaba tomando las riendas de su destino. Aunque de manera silenciosa, sin querer hacer ruido. La venganza, que había dominado sus pensamientos y acciones durante tanto tiempo, ya no parecía estar guiando sus pasos. Tal vez su encuentro conmigo lo había llevado a replantearse las decisiones que había tomado. Sabía, sin embargo, que el dolor de la traición no desaparecía tan fácilmente. Si bien había dejado de buscar mi destrucción, no podía evitar preguntarme si el alma de Tomás también se había reconfigurado de alguna manera. A pesar de los años y las cicatrices que ambos llevábamos, nos encontrábamos en un punto en el que las palabras ya no eran necesarias. No había más rencor, no había más reproches. Ambos habíamos sido víctimas y verdugos al mismo tiempo, pero el ciclo de dolor parecía haber llegado a su fin. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de buscar su mirada. No sentí el deseo de confrontarlo. Sabía que Tomás estaba buscando su propia redención, como yo lo había hecho. Recuerdo que una tarde, unos meses después de mi regreso de París, recibí un mensaje de él. Era un simple texto, corto, pero cargado de significado. Te vi en la inauguración de tu galería. Estoy orgulloso de ti. No respondí inmediatamente. Me tomó un momento procesar sus palabras, pero en algún lugar profundo, en mi corazón, entendí lo que intentaba decir. Era su forma de decir que, a pesar de todo lo que había ocurrido, de toda la destrucción que habíamos provocado el uno al otro, había llegado el momento de reconocer el esfuerzo, la superación y la fortaleza. Quizás nunca nos volveríamos a ver de la misma manera, pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era que ambos estábamos creciendo, redimiéndonos y buscando el cierre necesario. Decidí responder, no con palabras de resentimiento, sino con palabras de aceptación. Gracias, Tomás. La vida sigue, ¿verdad? No esperaba respuesta, y tampoco la busqué. El simple hecho de reconocer la presencia del otro en nuestras vidas, sin rencores ni malos entendidos, fue todo lo que necesité. Tal vez esa fuera la forma en que finalmente nos habíamos reconciliado, no a través del perdón tradicional, sino a través de la comprensión de que las lecciones que habíamos aprendido nos habían cambiado para siempre. Mi vida, aunque marcada por las huellas de la traición, avanzaba hacia un futuro nuevo, más brillante, lleno de posibilidades. La exposición de París fue solo el comienzo. La gente comenzó a notar mi arte, y con ello, mi nombre empezó a ser conocido en el mundo artístico. Recibí invitaciones para exponer en otras ciudades, y con cada nueva exposición, sentí que estaba dando un paso más hacia mi verdadera identidad. Ya no era solo la mujer traicionada, ahora era una mujer con voz, con fuerza, con historia. Mis pinturas hablaban por mí, y a través de ellas, podía sanar un poco más cada día. La vida me ofreció nuevas oportunidades, y las tomé con valentía, no sin miedo,
pero con la certeza de que el miedo ya no me controlaba. No me importaba que el pasado me persiguiera, porque había aprendido a abrazarlo como parte de mi camino. Ya no era la misma mujer que había sido antes de la traición, pero estaba empezando a ser una mejor versión de mí misma. Tomás, por su parte, continuó con su vida, lejos de los fantasmas del pasado. Su negocio, que había sido una constante en su vida, creció con el tiempo, y la familia, que alguna vez había sido su refugio, seguía siendo el centro de su existencia. En algún lugar de su interior, sabía que él también había comenzado a sanar. No con la rapidez con la que yo lo había hecho. Tal vez, pero estaba en el camino correcto. El tiempo pasó, y nuestras vidas siguieron trayéndonos lecciones. La última vez que vi a Tomás fue en la inauguración de mi nueva galería en Buenos Aires. No nos dijimos mucho, solo intercambiamos miradas y sonrisas sinceras. Fue un momento tranquilo, pero significativo. No había palabras de despedida, ni promesas vacías, solo dos personas que se habían hecho daño, que se habían enfrentado a sus propios demonios, y que ahora estaban aquí, presentes, como dos seres humanos que habían encontrado su paz. Tomás y yo, aunque con caminos separados, sabíamos que ambos habíamos encontrado la manera de seguir adelante. Aunque fuera por caminos distintos. El perdón no fue instantáneo, ni fácil, ni siquiera fue necesario en su totalidad. Pero la aceptación, la comprensión y el respeto por lo que habíamos vivido nos permitió seguir con nuestras vidas. Sin el peso de la culpa, sin el lastre de la traición. Y eso, en última instancia, fue lo que nos dio la verdadera libertad. A veces, cuando me encuentro frente a un lienzo en blanco, me pregunto si alguna vez podría haber imaginado que mi arte, mi vida, mi historia llegarían a este punto. Pero luego sonrío, porque sé que las cicatrices que tengo son las que me han permitido ser quien soy. Finalmente, esa es la lección más importante que he aprendido, que incluso en medio del dolor, siempre hay una oportunidad de redención. Siempre hay una manera de seguir adelante. Y así, como las pinceladas que dan forma a un cuadro, mi vida, nuestra vida, se fue construyendo de nuevo, paso a paso, con la fuerza de lo vivido, con la sabiduría adquirida y con la paz que solo el tiempo puede traer.